Y hoy analizando cuándo la guerra se vuelve metafísica. Y yo creo que uno de los grandes errores del análisis político contemporáneo es de cierta manera suponer que todas las decisiones se toman con la misma lógica racional, ¿no? ¿Qué es esto? Los intereses económicos, el equilibrio militar, el cálculo estratégico. Y con esto, con este esquema se intenta explicar todo, absolutamente todo. Pero en varios de los conflictos que hoy definen el orden mundial, yo creo que aparece otro factor que rara vez se menciona, por lo menos con seriedad, que son las creencias, ¿sí? Esto es un detalle importante, porque la política no siempre se mueve únicamente en el plano terrenal. Cuando Vladimir Putin, se acuerda, él afirmó que la guerra había pasado del plano terrenal al plano metafísico, en realidad estaba señalando algo que muchos prefirieron ignorar, porque en su lectura el conflicto actual no es solamente una disputa geopolítica, es una confrontación entre diferentes visiones del mundo, entre sistemas de valores y entre concepciones de la historia. Entonces, este lenguaje que seguramente puede incomodar a muchos, entre ellos algunos analistas políticos acostumbrados a las categorías del poder material, ¿no? Yo creo que describe un fenómeno bastante real, que es la presencia de marcos espirituales dentro de decisiones políticas concretas. En Medio Oriente, este fenómeno aparece con mayor claridad y observamos las consecuencias de ello, ¿no? Porque una parte del pensamiento sionista, particularmente en sectores religiosos y nacionalistas, interpretan la historia del Estado de Israel dentro de una narrativa bíblica. O sea, el territorio no se percibe únicamente como un espacio geográfico, sino que se interpreta como parte de una promesa histórica vinculada a los textos religiosos antiguos. Entonces, la idea del llamado Gran Israel nace de esta lectura. Y cuando un territorio adquiere un significado sagrado, el conflicto, que era que sí, que era que no, cambia de naturaleza. Las disputas territoriales normales pueden resolverse mediante negociaciones, presión o equilibrios de poder. Pero cuando el territorio se percibe como cumplimiento de una promesa divina, el margen de negociación se reduce drásticamente, no es lo mismo, porque la política entra en el terreno de la fe y ahí la cosa cambia. Y esa dimensión, no sé si podríamos decir que se limita al mundo judío, pero ahí lo vemos muy marcado por lo menos, ¿no? En los sectores influyentes del cristianismo evangélico estadounidense, pro-israelí, y yo creo que existe la convicción de que los acontecimientos de Medio Oriente forman parte de una secuencia histórica que conduce al cumplimiento de profecías bíblicas. Esta visión escatológica, que es la idea de que la historia avanza hacia un desenlace final, por supuesto que influye en la forma de que ciertos grupos interpretan la política internacional. Entonces, estos sectores no ven conflictos solamente como disputa de poder. Ellos lo interpretan como etapas dentro de un proceso espiritual. Creo que en el mundo islámico también existen corrientes que interpretan los conflictos contemporáneos dentro de marcos religiosos donde la historia tiene un significado trascendiente, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que el resultado es un escenario donde diferentes tradiciones religiosas pueden interpretar el mismo conflicto como parte de un proceso espiritual mayor. Y cuando este tipo de convicciones influyen en el poder político,
el cálculo racional cambia. Y ahí es donde tenemos que abrir la mente para poder entender todo este proceso, porque las decisiones dejan de evaluarse únicamente en términos de costo y beneficio y se integran de cierta manera dentro de, de las narrativas, ¿no? Donde la historia tiene sentido, tiene dirección y también tienen un destino. Y en este punto, la política deja de ser simplemente política, porque se transforma en una lucha cargada de significado metafísico. Y por eso algunos conflictos actuales parecen casi imposibles, ¿no? De resolver mediante los mecanismos tradicionales de negociación. Entonces, los actores no discuten únicamente intereses materiales, no discuten territorio, no discuten poderío militar. Yo creo que discuten interpretaciones de la historia. Eh, y justamente este elemento explica por qué ciertas decisiones parecen irracionales desde un análisis puramente económico estratégico. Porque dentro de estos marcos espirituales, estas decisiones adquieren una coherencia. Y el problema es que gran parte del análisis político contemporáneo ignora esta dimensión. Las sociedades modernas occidentales, ¿no? Fueron educadas en una visión secular de la política, por decirlo de alguna manera. Y bajo este enfoque, ¿no? La religión pertenece al ámbito privado. Pero en el escenario internacional actual, las creencias siguen influyendo en la forma en que algunos sectores interpretan el mundo. Y no podemos ignorar este hecho, porque si lo ignoramos, nos va a conducir a diagnósticos al menos incompletos. Porque el mundo atraviesa una etapa de tensiones profundas, de cambios geopolíticos, de cambios casi tectónicos, ¿no? Y las guerras se analizan en términos de tecnología, energía, alianzas militares. Por supuesto que es necesario hacerlo, pero también es necesario reconocer que para algunos actores el conflicto se desarrolla en un plano que excede el poder material. Y en algunos casos, la política se mueve en un terreno donde el poder, la fe y la historia se entrelazan. Y cuando eso ocurre, la guerra deja de ser únicamente una disputa por territorio o por influencia, se transforma en lo que vemos hoy, ¿no? En una lucha por el sentido mismo de la historia. Bienvenidos a Un Muy Espejos, como siempre un placer estar con ustedes. Y acá seguimos con estos temas complejos, ¿no? Analizando qué sucede en el mundo.